Lo entenderás cuando seas mayor, dijo mi mamá, después de elegir un viaje a un resort de 5 estrellas para mi hermana. No discutí. Solo dejé una llave sobre la mesa y desaparecí antes de que volvieran. Esto sucedió hace aproximadamente un año, y finalmente estoy lista para compartir todo este lío. Mi nombre es Sofía. Tengo 24 años y hasta hace poco vivía con mi madre Linda, de 52, y mi hermana menor, Ashley, de 19. Papá falleció cuando yo tenía 16. Y desde entonces, hemos sido nosotras tres en nuestra casa familiar en un suburbio de Cleveland. Bueno, se suponía que era nuestro hogar. Permítanme describirles cómo funcionaban las cosas en la casa de los Miller. Ashley fue la hija predilecta desde el primer día. Mamá siempre tenía excusas. Es más joven. Es más sensible. Necesita más apoyo. Mientras tanto, se esperaba que yo fuera la responsable, la que no necesitaba nada, la que simplemente debía estar agradecida por lo que tenía. Cuando Ashley quiso dejar su trabajo a tiempo parcial en la cafetería local porque su gerente era malo con ella, mamá apoyó su decisión y le aumentó la asignación. Cuando pregunté si podía usar parte de mi fondo universitario para estudiar en el extranjero en mi tercer año, el dinero no crece en los árboles, Sofía. Se practica. Ashley recibió un Honda Civic nuevo para su cumpleaños número 18. Yo recibí una bicicleta usada para el mío y me dijeron que agradeciera tener transporte. Los amigos de Ashley siempre eran bienvenidos a quedarse, pedir pizza, hacer ruido hasta las 2 de la madrugada. Cuando mis amigos de la universidad me visitaban, mamá se quejaba de la interrupción y les pedía que se fueran para las 10 de la noche. Pero el verdadero detonante, después de que papá murió, nos dejó la casa a las 3 por igual. Mamá tenía la mayor parte como su cónyuge, pero Ashley y yo también heredamos porciones. La poseíamos todas juntas, aunque mamá administraba todas las finanzas y decisiones del hogar. Mamá siempre prometió que cuando ella ya no estuviera, Ashley y yo heredaríamos por igual. Es lo justo, decía. Esta casa nos pertenece a todas. Me gradué de la universidad con un título en marketing y conseguí un trabajo como asistente de marketing en una empresa mediana en el centro. Ganaba $45,000 al año, lo cual no era increíble, pero era suficiente para contribuir a los gastos del hogar y empezar a ahorrar. Ofrecí pagar alquiler varias veces, pero mamá siempre se negó. Este es tu hogar, cariño. La familia no paga alquiler. Ashley, por otro lado, abandonó el Community College después de un semestre, afirmando que no era para ella. Había tenido unos 8 trabajos diferentes en 2 años, generalmente renunciando en un mes o 2 debido a algún drama con compañeros de trabajo o clientes. Mamá nunca la presionó para que contribuyera financieramente. Se está encontrando a sí misma, era el estribillo constante. La situación que finalmente me quebró comenzó en febrero. Ashley había estado saliendo con este chico, Tyler, durante unos 6 meses. Estaba bien, supongo, pero Ashley estaba completamente obsesionada con él. Hablaba de él constantemente, publicaba sobre su relación en las redes sociales todos los días y, básicamente, lo convirtió en toda su personalidad. Un día a principios de marzo, Ashley irrumpió en la sala de estar donde mamá y yo veíamos la televisión, prácticamente vibrando de emoción. Tyler me propuso matrimonio, chilló, agitando un pequeño anillo de diamantes. Estamos comprometidos. Admitiré que mi primer pensamiento fue que eran demasiado jóvenes y no habían estado juntos el tiempo suficiente para tomar esa decisión. Pero la felicité y le pregunté sobre sus planes. Ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Queremos tener una boda de destino, anunció Ashley. En algún lugar tropical y hermoso. Tyler ha estado mirando resorts en las Bahamas. Mamá inmediatamente comenzó a entusiasmarse sobre lo romántico y maravilloso que sonaba. Hice la pregunta práctica. ¿Cómo planean pagar eso? Ese tipo de bodas son caras. El rostro de Ashley se descompuso un poco. Bueno, esperábamos. Quiero decir, ya que papá siempre dijo que quería llevarme al altar algún día. Miró a mamá con ojos de cachorrito. La expresión de mamá se suavizó por completo. Por supuesto, cariño. Encontraremos una solución. Este es tu día especial. Durante las siguientes semanas, Ashley investigó lugares obsesivamente.
Se decidió por este increíble resort en Nassau que costaba $15,000 solo por el paquete de bodas, sin incluir vuelos, alojamiento ni ningún extra. Para una familia de 3, más los padres de Tyler, estábamos hablando de cerca de $30,000 en total. Intenté ser comprensiva. De verdad que sí. Pero cuando Ashley comenzó a hablar de volar en primera clase y mejorar a suites con vista al mar, tuve que decir algo. Sophie, tal vez deberíamos mirar algunas opciones más económicas. Hay lugares hermosos que no cuestan tanto. Me miró como si le hubiera sugerido casarse en una gasolinera. Sofía, esta es la boda de mis sueños. He estado planeando esto toda mi vida. Llevas comprometida 3 semanas. Solo estás celosa porque nadie quiere casarse contigo. Eso dolió, pero lo dejé pasar. Ashley siempre había sido dramática. El verdadero problema se hizo evidente cuando mamá me sentó para una reunión familiar a fines de marzo. Había estado haciendo números, dijo, y la boda iba a requerir una financiación creativa. Habían fijado la fecha para el 15 de septiembre, dándonos 6 meses para planificar y ahorrar. He estado pensando en la casa, dijo con cuidado. Sabes, el valor de las propiedades ha subido mucho en los últimos años. Si sacáramos un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, podríamos cubrir fácilmente los costos de la boda de Ashley. La miré fijamente. ¿Quieres hipotecar la casa por una boda? No es cualquier boda, Sofía. Es la boda de los sueños de Ashley, y no es como si estuviéramos gastando el dinero frívolamente. Este es un evento único en la vida. Mamá, ¿y si algo le pasa a tus ingresos? ¿Y si no puedes hacer los pagos? Podríamos perder la casa. No seas tan negativa. Mi trabajo es estable y tú también estás contribuyendo ahora. Podemos manejar los pagos mensuales. Intenté explicar que asumir tanta deuda por una fiesta parecía increíblemente arriesgado, especialmente cuando Ashley y Tyler no tenían ahorros y un empleo inconsistente. Mamá me acusó de no apoyarla y de estar celosa, pero acepté pensarlo. ¿Qué opción tenía? Éramos 2 contra 1, y mamá administraba las finanzas de la casa. Unas semanas después, en abril, mamá se me acercó de nuevo. Había ido al banco y había obtenido la preaprobación para un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda de $35,000. Los pagos mensuales serían de unos $400, que estaba segura de que podríamos manejar entre su salario y mi contribución a los gastos del hogar. Solo hay una pequeña cosa, dijo. Como tú y Ashley están ambas en la escritura como copropietarias, el banco necesita que las 3 firmemos los documentos del préstamo. Se me revolvió el estómago. Mamá, realmente no me siento cómoda con esto. Sofía, por favor. Esto es por la felicidad de tu hermana. ¿No quieres que Ashley tenga la boda que siempre ha soñado? Pedí más tiempo para pensar, pero la presión era constante. Ashley hacía comentarios sobre cómo yo era lo único que se interponía entre ella y su día perfecto. Mamá suspiraba dramáticamente cada vez que surgía la planificación de la boda, mencionando lo decepcionada que estaba Ashley de que no pudiéramos seguir adelante. Finalmente, a principios de mayo, cedí. Firmé los documentos del préstamo y mamá inmediatamente comenzó a transferir dinero para cubrir los gastos de la boda de Ashley. La fecha se fijó para el 15 de septiembre, a solo 4 meses de distancia. Casi de inmediato, el gasto se salió de control. Ashley decidió que necesitaba un nuevo vestuario para el viaje. Reservó tratamientos de spa y excursiones que no formaban parte del paquete original. Insistió en tener una cena de ensayo en el restaurante más caro del resort. Cuando mencioné los costos crecientes, mamá me dijo que no me preocupara. Lo resolveremos. Este es el momento de Ashley. 2 semanas antes de la boda, Ashley anunció que había invitado a 6 amigos adicionales a unirse a la celebración. Cuantos más, mejor, dijo alegremente. Hice los cálculos. Con los invitados adicionales, el alojamiento mejorado y todos los extras que Ashley seguía solicitando, estábamos hablando de cerca de $50,000 en gastos totales. Nuestro préstamo de $35,000 no iba a cubrirlo. ¿Cómo vamos a pagar el resto?, le pregunté a mamá. He estado pensando en eso, dijo. Podría sacar algunos adelantos en efectivo de mis tarjetas de crédito para cubrir la diferencia.
Tal vez unos $8,000 o así. Me sentí mal. Mamá, eso es una locura. Las tasas de interés de los adelantos en efectivo son como del 25%. Nunca podremos pagarlo. Sofía, a veces tienes que correr riesgos por las personas que amas. Ashley se lo merece. Intenté razonar con ellas una vez más. Sugerí recortar algunos de los extras. Tal vez reducir la lista de invitados o encontrar formas de reducir costos sin arruinar la visión de Ashley. Ambas actuaron como si estuviera tratando de destruir la felicidad de Ashley por pura malicia. Lo entenderás cuando seas mayor, dijo mamá con desdén. Ahora mismo, estás centrada en el dinero, pero la familia es lo que realmente importa. Algún día querrás que tu familia haga sacrificios por tu felicidad también. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Lo entenderás cuando seas mayor. Tenía 24 años, con educación universitaria, empleada y contribuyendo al hogar. Pero aparentemente, era demasiado joven e inmadura para tener una opinión válida sobre asumir una deuda agobiante por una fiesta. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes de la boda. Llegué a casa del trabajo y encontré a Ashley y mamá rodeadas de bolsas de compras en la sala de estar. Ashley estaba presumiendo un vestido de diseñador que compró para la cena de ensayo. Costó $800, pero es Valentino, dijo efusivamente. Probablemente nunca volveré a tener algo tan bonito. Perdí los estribos. Ashley, ya estamos $15,000 por encima del presupuesto para esta boda. ¿Por qué sigues gastando dinero que no tenemos? Dios, Sofía, estás tan obsesionada con el dinero. Es solo un vestido. Es un vestido de $800 que estamos pagando con deuda de tarjeta de crédito. Nosotros. La voz de Ashley se volvió fría. Esta es mi boda. Si no quieres apoyarme, tal vez no deberías venir. Miré a mamá, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para reconocer lo irrazonable que se había vuelto todo esto. En cambio, suspiró y dijo, Sofía, sé que estás estresada por las finanzas, pero ¿no puedes simplemente alegrarte por tu hermana? Este es el día más importante de su vida. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en lo que mamá había dicho. Lo entenderás cuando seas mayor. La condescendencia en su voz, el desprecio por mis preocupaciones muy razonables, la suposición de que yo era simplemente demasiado inmadura para entender la importancia de la familia. Pensé en mi papá, que siempre me había tratado como una persona inteligente cuyas opiniones importaban. Él nunca habría hipotecado nuestra casa por una boda. Definitivamente no habría desestimado mis preocupaciones con comentarios paternalistas sobre la edad y la madurez. Y pensé en la casa. Papá nos la había dejado a las 3 por igual. Mamá siempre hablaba de cómo sería mía y de Ashley algún día, cómo era nuestra seguridad, nuestra herencia. Ahora estaba dispuesta a arriesgarse a perderla por una fiesta. Fue entonces cuando tomé mi decisión. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el trabajo y pasé el día investigando abogados inmobiliarios y leyes de propiedad. Lo que aprendí fue muy interesante. Como Ashley y yo estábamos en la escritura como copropietarias iguales con mamá, cualquiera de nosotras tenía el derecho de solicitar al tribunal una venta por partición. Esencialmente, si los copropietarios de una propiedad no podían ponerse de acuerdo sobre cómo administrarla, el tribunal podía ordenar su venta y la división de las ganancias según los porcentajes de propiedad. Era una opción nuclear y probablemente destruiría mi relación con mi familia. Pero me enfrentaba a años de pagos de deudas por préstamos que nunca quise. Además, Ashley podría tener su momento de princesa perfecto. Pasé el fin de semana hablando con abogados. El proceso llevaría varios meses, pero era definitivamente posible. La casa valía unos $320,000 según ventas comparables recientes. Todavía quedaban unos $180,000 de la hipoteca original más el nuevo préstamo sobre el valor líquido de la vivienda de $35,000. Después de pagar eso y los honorarios legales, quedarían aproximadamente $95,000 para dividir entre 3. Mi parte sería de aproximadamente $30,000. No era una fortuna, pero suficiente para el depósito de un apartamento decente y un poco de respiro. Pero no estaba lista para la opción nuclear todavía.
Decidí intentar una última conversación con mamá. El lunes por la noche, le pedí que se sentara conmigo en privado. Le expliqué mis preocupaciones sobre la deuda que estábamos asumiendo, el riesgo para nuestro hogar y el patrón de irresponsabilidad financiera que esta boda representaba. Mamá, quiero a Ashley y quiero que sea feliz, pero estamos hipotecando nuestro futuro por un solo día. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si la casa necesita reparaciones importantes? No nos quedará capital y tendremos $50,000 en deudas con altos intereses. Mamá escuchó, pero pude ver en sus ojos que ya había tomado una decisión. Sofía, entiendo que estés preocupada, pero a veces en la vida tienes que dar saltos de fe por las personas que amas. Ashley ha tenido dificultades para encontrar su camino, y esta boda representa un nuevo comienzo para ella. No voy a dejar que la ansiedad financiera le robe este momento. ¿Y mi futuro? ¿Y mi seguridad? Eres joven, inteligente y capaz. Lo resolverás. Ashley necesita más apoyo en este momento. Ahí estaba. La misma vieja dinámica que había definido a nuestra familia desde que papá murió. Las necesidades de Ashley siempre eran lo primero. Mis preocupaciones siempre eran secundarias. ¿Y si te dijera que quiero vender la casa?, pregunté en voz baja. El rostro de mamá se puso blanco. ¿Qué? ¿Y si te dijera que ya no quiero ser parte de esto? ¿Y si quisiera cobrar mi parte y empezar de nuevo en otro lugar? Sofía, no puedes hablar en serio. Esta es nuestra casa familiar. Tu padre quería que permaneciéramos juntas. Papá quería que nos cuidáramos mutuamente. No quería que nos fuéramos a la bancarrota organizando fiestas. Discutimos durante otra hora, pero estaba claro que mamá no iba a ceder. La boda de Ashley iba a suceder independientemente de las consecuencias financieras, y se esperaba que yo lo aceptara porque la lealtad familiar superaba todo lo demás. Esa noche, llamé al abogado que había consultado antes y le dije que quería seguir adelante con una acción de partición. Me explicó que necesitaría que las otras partes fueran notificadas formalmente con documentos legales. Dejar documentos en la mesa de la cocina no sería legalmente suficiente. A la mañana siguiente, martes, 5 de agosto, exactamente 6 semanas antes de la boda de Ashley, presenté la documentación legal para forzar la venta de nuestra casa familiar. Hice arreglos para que un notificador entregara los documentos a mamá y Ashley el lunes siguiente, 12 de agosto, lo que les daría un mes completo antes de la boda para procesar la situación. No les conté a mamá y Ashley inmediatamente sobre la demanda. Se iban el jueves, 12 de septiembre a las Bahamas, y quería darme tiempo para averiguar mis próximos pasos antes de la inevitable explosión. El notificador entregaría los documentos el lunes, 12 de agosto, dándoles un mes completo para lidiar con la situación legal antes de su boda. El miércoles por la noche, 11 de septiembre, empaqué 2 maletas con mis pertenencias más importantes y las cargué en mi coche. Encontré un apartamento de alquiler a corto plazo al otro lado de la ciudad y pagué un depósito. Hice arreglos para tomarme una semana de vacaciones en el trabajo, con efecto inmediato. El jueves por la mañana, esperé hasta que mamá y Ashley se fueran al aeropuerto. Ashley estaba prácticamente saltando de emoción, hablando sin parar de lo perfecto que iba a ser todo. Mamá parecía estresada por todos los detalles de última hora, pero feliz de ver a Ashley tan feliz. Apenas reconocieron mi despedida. Me quedaba para cuidar la casa y las vería cuando regresaran el lunes. Después de que su Uber se alejó, volví a entrar en la casa por última vez. Caminé por todas las habitaciones, recordando a papá enseñándome a andar en bicicleta en la entrada, ayudándome con la tarea en la mesa de la cocina, leyéndome cuentos para dormir en mi habitación de la infancia. Iba a extrañar este lugar, pero hacía mucho tiempo que no se sentía como un hogar. Dejé un sobresellado en la mesa de la cocina con el nombre de mamá. Dentro había una copia de los documentos de la demanda de partición y una breve nota. Mamá, intenté hablar contigo sobre mis preocupaciones, pero dejaste claro que los deseos de Ashley son más importantes que la seguridad financiera de nuestra familia. Como estás decidida a arriesgar la casa por su boda, he decidido reclamar mi parte ahora en lugar de esperar la inevitable ejecución hipotecaria. Deberías haber recibido los documentos oficiales del tribunal el mes pasado. La información de contacto de mi abogado está incluida. Me quedaré en otro lugar mientras esto se resuelve. Espero que la boda de Ashley sea todo lo que ella soñó.
¿Sofía? También dejé la llave de mi casa en la mesa junto al sobre. Luego conduje a mi nuevo apartamento y esperé. Regresaron el lunes por la noche, 16 de septiembre, alrededor de las 8 de la tarde. Estaba viendo Netflix cuando mi teléfono comenzó a explotar. La primera llamada vino de Ashley a las 8:47 de la tarde. La dejé ir al buzón de voz. El mensaje era principalmente gritos y llantos sobre cómo yo era una vengativa celosa que había arruinado la mejor semana de su vida. La segunda llamada vino de mamá a las 9:15 de la noche, también fue al buzón de voz. Este mensaje fue más calmado pero de alguna manera más devastador. Dijo que estaba decepcionada más allá de las palabras y que no podía entender cómo podía ser tan cruel y egoísta. Exigió que la llamara de inmediato para explicarme. Durante las siguientes 3 horas, recibí 47 llamadas telefónicas, 32 mensajes de texto y Dios sabe cuántos mensajes de voz. Tanto mamá como Ashley alternaron entre la ira, la negociación y el chantaje emocional. Algunos momentos destacados de Ashley: no puedo creer que me hicieras esto durante el momento más feliz de mi vida. Mamá está llorando y todo es tu culpa. De mamá: tu padre se avergonzaría de ti. ¿Cómo pudiste atacar a tu propia familia de esta manera? De Ashley de nuevo: los padres de Tyler piensan que ahora somos basura blanca por esto de la demanda. Me has humillado. De mamá: si crees que puedes chantajearnos para que te demos dinero, estás equivocada. Lucharemos contra esto. No respondí a ninguno de ellos. ¿Qué sentido tenía? Intenté tener conversaciones razonables durante meses y me ignoraron cada vez. El martes por la mañana, recibí una llamada de mi abogado, Mark Thompson. Mamá había llamado a su oficina y había dejado algunos mensajes muy enojados. Parece pensar que puedes retirar la demanda si quieres, dijo. Le expliqué que no funciona así una vez que se presenta la documentación, pero no pareció entender. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, pregunté. Probablemente de 4 a 6 meses, suponiendo que no lo impugnen. Si luchan, podría ser más tiempo. ¿Cuáles son las posibilidades de que luchen? Honestamente, bajas. La ley es bastante clara sobre los derechos de partición. Luchar solo les costaría honorarios legales que aparentemente no pueden pagar. Esa tarde, Ashley apareció en mi oficina. Seguridad me llamó para decirme que tenía una visita que estaba causando un alboroto en el vestíbulo. Bajé y encontré a Ashley llorando y haciendo una escena frente al mostrador de recepción. Sofía, por favor, dijo cuando me vio. Tienes que detener esto. Mamá no puede dormir. Está hablando de sacar más préstamos para luchar contra la demanda. La llevé afuera donde pudiéramos hablar en privado. Sophie, intenté discutir esto con ustedes durante meses. No quisieron escuchar. Pero acabo de casarme. Se suponía que este era el momento más feliz de mi vida, y ahora todo está arruinado. ¿Cómo estuvo tu boda? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Fue hermoso. Perfecto. En realidad, el resort era increíble, y la ceremonia fue como un cuento de hadas. Me alegro. De verdad. Quería que tuvieras una boda bonita. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Intenté explicarle una vez más sobre la deuda y el riesgo financiero y el patrón de favoritismo que había llevado a este punto. Ashley escuchó, pero pude darme cuenta de que no me estaba escuchando realmente. No entiendo por qué estás tan obsesionada con el dinero, dijo finalmente. Es solo dinero. Somos familia. Y fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente nunca nos entenderíamos. Para Ashley, el dinero era solo algo que aparecía cuando lo necesitaba, y las consecuencias de gastar de más eran problema de otra persona. Para mí, el dinero representaba seguridad, independencia y la capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. No estoy obsesionada con el dinero, le dije. Simplemente no quiero pasar los próximos 10 años pagando la deuda de tu fiesta. No fue solo una fiesta. Fue mi boda. Una boda es un día. La deuda habría durado una década. Se fue sin despedirse. Las siguientes semanas fueron duras. Mamá y Ashley siguieron probando diferentes tácticas para que retirara la demanda.
Mamá se ofreció a refinanciar la casa y quitar mi nombre de todos los préstamos si simplemente cancelaba la acción legal. Ashley me escribió una larga carta sobre la lealtad familiar y el perdón. Cuando la manipulación emocional no funcionó, intentaron poner a otras personas en mi contra. Mamá llamó a mis tías y tíos para decirles que estaba destrozando a la familia por dinero. Ashley publicó vagos mensajes en las redes sociales sobre ser traicionada por alguien en quien confiaba. Algunos de nuestros familiares lejanos se pusieron en contacto conmigo, principalmente para expresar confusión sobre lo que estaba sucediendo. Cuando expliqué la situación, la mayoría de ellos fueron en realidad bastante comprensivos. El hermano de mi padre, el tío Robert, dijo que pensaba que estaba siendo inteligente al proteger mi futuro financiero. Tu padre siempre se preocupó por los gastos de tu madre, me dijo durante un café una tarde. Solía decir que Linda era demasiado generosa para su propio bien, especialmente cuando se trataba de Ashley. Eso era nuevo para mí, pero tenía sentido en retrospectiva. El caso de partición avanzó de manera constante. Mamá y Ashley contrataron a un abogado para que las representara, pero como Mark había predicho, no había mucho que pudieran hacer para detener el proceso. El tribunal ordenó una tasación de la propiedad y programó una audiencia para aprobar la venta. Durante este tiempo, tuve que lidiar con las consecuencias de maneras que no había anticipado. La noticia de la demanda se había extendido por nuestro vecindario, y comencé a recibir preguntas comprensivas pero entrometidas de los vecinos. Cuando volví a recoger más de mis pertenencias, la señora Davis de al lado me acorraló una tarde mientras cargaba cajas en mi coche. Sofía, cariño, he oído lo que está pasando con la casa, dijo, bajando la voz en tono de conspiración. Solo quiero que sepas que tu padre estaría orgulloso de ti por defenderte. Ese comentario me golpeó más de lo que esperaba. Me había estado cuestionando constantemente, preguntándome si papá realmente aprobaría que forzara la venta de nuestra casa familiar, pero la señora Davis había conocido a nuestra familia durante 15 años. Había visto a Ashley crecer recibiendo todo en bandeja mientras yo trabajaba por cada oportunidad. Tu madre tiene buenas intenciones, continuó. Pero a esa hija suya la han malcriado desde que tu papi falleció. Alguien tenía que ponerle un alto eventualmente. En el trabajo, me sumergí en mis proyectos con un enfoque renovado. Tener mi propio lugar y saber que estaba construyendo hacia una independencia financiera real me dio una energía que no había sentido en años. Mi jefa, Susan, notó el cambio y me llevó a un lado durante nuestra reunión mensual individual. No sé qué está pasando en tu vida personal, pero sea lo que sea, parece que te sienta bien, dijo. Tu trabajo ha sido excepcional estos últimos meses. He estado pensando en promoverte a coordinadora senior de marketing. El ascenso vino con un aumento de salario de $8,000, lo que sentí como si el universo me dijera que había tomado la decisión correcta. Finalmente estaba siendo reconocida por mis contribuciones en lugar de ser tratada como un cajero automático para los sueños de otras personas. Mientras tanto, el drama en casa se intensificaba de maneras que escuchaba a través de los rumores familiares. Mi prima Megan me llamó a principios de agosto para ponerme al día sobre lo que había oído de su madre, quien había hablado con mamá. Aparentemente, Ashley ha estado teniendo ataques de pánico por la situación de la casa, me dijo Megan. Está convencida de que todo el mundo en la ciudad está hablando de sus problemas financieros y le da vergüenza salir de casa. Sentí una punzada de simpatía, pero luego Megan continuó. Lo raro es que todavía está publicando en Instagram sobre lo perfecta que fue su boda y presumiendo todas las cosas caras que compró para la luna de miel. Como, chica, tal vez no ostentes los bolsos de diseñador si estás tratando de obtener simpatía por tus problemas de dinero. Eso era tan típico de Ashley. Quería tenerlo todo, ser vista como la víctima de mi cruel demanda y como la glamorosa recién casada viviendo su mejor vida. La verdadera revelación llegó cuando me encontré con la madre de Tyler, Brenda, en el supermercado a mediados de agosto. Solo la había conocido unas pocas veces antes de la boda, pero me reconoció y se acercó con cautela. Sofía, espero que no te importe que pregunte, pero ¿está todo bien con tu familia? Tyler mencionó que había algunos problemas legales con su casa. Le di una breve explicación diplomática sobre la demanda de partición, centrándome en el desacuerdo financiero en lugar del drama familiar. Brenda escuchó con una expresión cada vez más preocupada. Oh, Dios mío, dijo cuando terminé.
Tyler no nos contó la situación completa. Solo pensamos que estaban teniendo algún tipo de disputa familiar sobre los gastos de la boda. ¿Qué les dijo Ashley? Brenda pareció incómoda. Bueno, dijo que estabas celosa por no ser el centro de atención y que estabas tratando de arruinar su matrimonio causando estrés financiero. Lo hizo sonar como si estuvieras siendo vengativa por algo insignificante. Por supuesto que lo había hecho. No me sorprendió del todo, pero aún así dolió saber que Ashley estaba difundiendo esa versión de los hechos a la familia de Tyler. La verdad, le dije a Brenda con cuidado, es que estaba preocupada por la cantidad de deuda que se estaba asumiendo para la boda. Cuando intenté discutir alternativas, me dijeron que era demasiado joven para entender las prioridades familiares. Sentí que mi única opción era proteger mis propios intereses financieros. Brenda asintió lentamente. Tengo que admitir que el padre de Tyler y yo nos sorprendimos de lo caro que fue todo. Nos ofrecimos a contribuir, pero Ashley insistió en que todo tenía que ser exactamente como ella lo había planeado, sin importar el costo. Terminamos gastando el doble de lo que habíamos presupuestado solo para mantener el ritmo. Esto era nuevo para mí. No me había dado cuenta de que los padres de Tyler también habían sido presionados para gastar de más por la visión de Ashley. Entre tú y yo, continuó Brenda, Tyler ha estado estresado por el dinero desde que regresaron de la luna de miel. Ashley sigue hablando de comprar una casa y formar una familia de inmediato, pero apenas pueden pagar su apartamento actual con toda la deuda de la boda que arrastran. Después de esa conversación, me sentí más segura que nunca de que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de protegerme de la deuda. Se trataba de negarme a permitir un patrón de irresponsabilidad financiera que estaba perjudicando a todos alrededor de Ashley, incluido su nuevo esposo. La tasación ordenada por el tribunal ocurrió a fines de octubre. El tasador pasó unas 2 horas en la casa midiendo habitaciones y tomando fotos. Yo no estaba allí, pero mamá me llamó después para decirme que el valor preliminar era de $315,000, lo cual estaba cerca de lo que había estimado meses antes. El abogado dice que debemos esperar que la venta final ocurra en algún momento de diciembre o enero, dijo. Su voz era plana, resignada. Ashley sigue preguntando si hay alguna manera de detenerlo, pero él ha sido muy claro en que no la hay. ¿Cómo está ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. No muy bien. Ha estado teniendo mucha ansiedad por toda la situación. Sigue diciendo que no era así como se suponía que iba a ser su primer año de matrimonio. Quise señalar que su primer año de matrimonio podría haber sido muy diferente si no hubiera insistido en una boda que costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. Pero no tenía sentido decírselo a mamá. Por la misma época, comencé a recibir presión de fuentes inesperadas. La hermana de mi padre, la tía Diane, me llamó una noche para discutir la situación. Sofía, sé que te sientes herida por las decisiones de tu madre, comenzó. Pero, ¿no crees que estás llevando esto demasiado lejos? Tu padre amaba esa casa. Es donde creciste. Forzar a tu madre y a tu hermana a venderla parece tan definitivo. Le expliqué mi razonamiento, pero la tía Diane siguió insistiendo. ¿No podrías llegar a algún tipo de plan de pago? Tal vez Ashley podría devolverte el dinero con el tiempo. ¿Con qué dinero, tía Diane? No tiene un trabajo estable y acaba de asumir una deuda masiva por su boda. Bueno, ¿qué tal cuando empiece a trabajar a tiempo completo o cuando ella y Tyler se establezcan más? La conversación dio vueltas en círculos durante 20 minutos. Finalmente, me di cuenta de lo que realmente le molestaba a la tía Diane. ¿Te preocupa cómo se ve esto para la familia?, pregunté. Hubo una pausa. Bueno, sí, francamente. La gente está hablando, Sofía. Dicen que estás siendo vengativa y codiciosa. No nos deja bien a ninguno de nosotros. Ahí estaba. El verdadero problema no era mi seguridad financiera o las relaciones familiares. Era la reputación de la familia en la comunidad. Lamento que te avergüences, le dije. Pero no voy a permanecer endeudada el resto de mi vida para proteger la imagen familiar. Esa conversación me hizo darme cuenta de cuántas personas esperaban que simplemente absorbiera en silencio las consecuencias financieras de las decisiones de Ashley para evitar crear problemas. La idea de que yo pudiera priorizar mi propio bienestar sobre la armonía familiar era aparentemente
Escandalosa para algunos parientes, pero otros miembros de la familia fueron más comprensivos. El hermano de papá, Robert, me llamó unos días después de mi conversación con la tía Diane. Escuché que Diane te dio problemas por la situación de la casa, dijo. Quería que supieras que no todos en la familia piensan que estás equivocada. Gracias, tío Robert. Eso significa mucho. Tu papá siempre se preocupó de que tu madre malcriara a Ashley hasta el punto de que la perjudicaría a largo plazo. Solía decir que Ashley necesitaba aprender a manejar la decepción y hacer concesiones, o nunca podría funcionar como una adulta. Esta era la segunda vez que alguien mencionaba las preocupaciones de papá sobre la crianza de Ashley. Ojalá él todavía estuviera aquí para ayudar a navegar este lío, pero estaba empezando a entender que podría haber apoyado mi decisión. A principios de septiembre, el estrés estaba pasando una factura visible en todos los involucrados. Supe por Megan que mamá había estado reportándose enferma en el trabajo con más frecuencia, y Ashley había estado en pijama la mayoría de los días, leyendo obsesivamente foros en línea sobre disputas financieras familiares. La ironía era que si Ashley hubiera puesto la mitad de la energía en encontrar un empleo estable que la que estaba poniendo en investigar formas de culparme por sus problemas, probablemente podría haber comenzado a reducir su deuda. En noviembre, unos 3 meses después de haber presentado la demanda, mamá me llamó desde un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Sofía? Su voz era baja, derrotada. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería en el centro. Mamá parecía agotada. Había perdido peso y tenía ojeras. El abogado dice que no podemos detener la venta, dijo sin preámbulos. Lo sé. La casa probablemente se venderá por alrededor de $315,000. Después de pagar ambas hipotecas y los honorarios legales, nos quedarán unos $90,000 para dividir entre 3. Hice los cálculos en mi cabeza. Eso significaba que obtendría unos $30,000, que era exactamente lo que había calculado meses antes. Eso no es suficiente para que compremos otra casa en esta área, continuó mamá. No con los préstamos estudiantiles de Ashley y la deuda de la boda. Tendremos que mudarnos a un lugar más barato. Probablemente alquilar por un tiempo. Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí. Lamento que haya salido así. ¿De verdad lo sientes, Sofía? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. ¿Lo sentía? Sentía que hubiéramos llegado a esto. Sentía que nuestra familia se hubiera desmoronado. Sentía que papá no estuviera aquí para ayudarnos a navegar este lío. Pero, ¿sentía haberme defendido? ¿Haberme negado a dejar que hipotecaran mi futuro por la boda de fantasía de Ashley? No, no sentía eso. Siento que no pudiéramos encontrar una solución mejor, dije finalmente. Mamá asintió lentamente. Sé que piensas que siempre favorecía a Ashley. Quizás lo hice. Simplemente parecía necesitar más apoyo, más aliento. Tú siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Hubiera estado bien, dije en voz baja. Pero eso no significa que tuviera que sacrificar mi seguridad financiera por los deseos de Ashley. Tienes razón. La admisión pareció costarle algo. Me dejé llevar por querer darle la boda perfecta. No pensé en las consecuencias a largo plazo. Hablamos durante otra hora. No fue una reconciliación completa, pero fue la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. Mamá admitió que los gastos de la boda se habían salido completamente de control y que le había dado demasiada vergüenza admitir que estaba sobrepasada. ¿Y Ashley?, pregunté. El rostro de mamá se tensó. A Ashley le está costando aceptar la responsabilidad de todo esto. Todavía piensa que hiciste esto para herirla personalmente. ¿Y tú? ¿Crees que hice esto para herirte? Mamá consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que hiciste esto para protegerte. No me gustan tus métodos, pero entiendo tus razones. La casa se vendió en enero por $318,000. Después de todas las tarifas y pagos de préstamos, recibí un cheque por $31,200. Lo usé como pago inicial para un pequeño condominio más cerca del centro, y finalmente sentí que estaba construyendo algo que me pertenecía.
Mamá y Ashley terminaron mudándose a una casa de alquiler a unos 30 minutos de la ciudad, donde el costo de vida era más bajo. Mamá tuvo que aceptar un segundo trabajo a tiempo parcial para manejar sus gastos, y Ashley finalmente se tomó en serio la búsqueda de un empleo estable. No he hablado con Ashley desde ese día en mi oficina. Me ha bloqueado en todas las redes sociales y se niega a estar en el mismo lugar que yo en las reuniones familiares. Según otros parientes, ella y Tyler están bien, pero el estrés financiero de la deuda de la boda ha sido duro para su matrimonio. Mamá y yo hemos comenzado lentamente a reconstruir nuestra relación. Almorzamos una vez al mes y, aunque las cosas no son como antes, son más honestas. Ha admitido que consintió a Ashley durante años y que la situación de la boda fue la culminación de muchas malas decisiones financieras. Hace unas semanas, Ashley tuvo un bebé. Mamá me envió fotos y sentí una mezcla complicada de emociones. Ahora soy tía, pero nunca he conocido a mi sobrino y probablemente no lo haré pronto. A veces me pregunto si hice lo correcto. ¿Podría haber encontrado una manera de resolver el problema sin destruir a mi familia? ¿Debería haber aguantado y aceptado la deuda por el bien de mantener a todos juntos? Pero luego pienso en dónde estoy ahora. Soy dueña de mi propia casa. No tengo deudas, excepto mi hipoteca. Estoy construyendo una vida basada en mis propias decisiones y prioridades. Tengo una relación con mi mamá que se basa en el respeto mutuo en lugar de la culpa y la obligación. Ashley tuvo la boda de sus sueños, pero a costa de la estabilidad financiera y las relaciones familiares. Mamá aprendió algunas lecciones duras sobre el consentimiento y la responsabilidad financiera. Y yo aprendí que a veces protegerte requiere tomar decisiones que otras personas nunca entenderán o perdonarán. ¿Lo volvería a hacer? Honestamente, sí. Intenté todos los demás enfoques primero. Intenté razonar con ellas, llegar a un acuerdo, encontrar alternativas. Desestimaron mis preocupaciones y me trataron con condescendencia en todo momento. Cuando mamá me dijo, lo entenderás cuando seas mayor, en realidad estaba diciendo que mis pensamientos y sentimientos no importaban. Que era demasiado joven e inexperta para tener opiniones válidas sobre mi propia vida y mi futuro financiero. Resulta que lo entendí perfectamente. Entendí que se me pedía que sacrificara mi seguridad por los deseos de otra persona. Entendí que mi familia me veía como un recurso para ser utilizado en lugar de una persona para ser respetada. Y entendí que a veces la única forma de que la gente te tome en serio es mostrarles que sus acciones tienen consecuencias. La llave que dejé en la mesa no era solo la llave de una casa. Era un símbolo de todo lo que estaba dejando atrás. La disfunción, el favoritismo, la irresponsabilidad financiera y la expectativa de que yo siempre sería la que se sacrificaría por la felicidad de los demás. No me arrepiento de haberla dejado atrás.